Vargas Llosa decía que él, porque todo viene como de Faulkner, que Vargas Llosa decía que él estudió las técnicas de Faulkner, diseccionó cómo Faulkner construía sus cosas antes de él escribir ciertas obras, y hacía una primera comparación yo con Onetti, que Onetti seguramente es el hombre que asimiló a Faulkner de manera más intensa, creo yo, pero que nunca se le hubiera ocurrido hacer ese tipo de desmontaje de técnicas, sino que lo asumió por ósmosis, por empatía, ¿verdad? Entonces hay un tipo de escritor mucho más cerebral que Vargas Llosa. Después paso a lo de Cortázar, que Cortázar también es un escritor mucho más, en ese sentido, no espontáneo, pero que tiene una búsqueda creativa en la cual la intuición y la energía creativa se deja con mucha más libertad para moverse, y se confronta con el caso de un escritor mucho más cerebral, que arma sus estructuras y las tiene muy claras, y que luego se convierte casi hasta en su propio crítico, ¿no? El gran exégeta de su propia obra. Sí, exactamente, ¿no? Que casi manda a decir cómo hay que interpretarla, ¿no? Sí, y entonces creo que son dos tipos de escritor, ¿no? Siempre podemos encontrar esta dicotomía, este sentido de los opuestos, este sentido de dos formas distintas de enfrentar el fenómeno de la creación. Y obviamente la pregunta que viene es, creo que se la puede imaginar, que es ¿en cuál de esas dos categorías, o en esa dicotomía, se siente usted, con cuál de las dos categorías, o en cuál se siente como más cómodo? Más cómodo. O con cuál, ¿desde dónde escribe usted? La verdad es que me siento más cómodo y me he movido con mayor comodidad en este tipo de esfuerzo creativo que es muy intuitivo y que solo tiene un marco muy general de lo que se va a mover y uno corre hacia allá, ¿no? Pero sin embargo he intentado el otro modelo, es decir, tengo dos novelas en que, y sobre todo en Tirana Memoria, en que sí hice un esfuerzo muy cerebral de cómo construir la novela, ¿no? No sé si por eso es fallida o no, pero entonces es como un esfuerzo cerebral, pero yo me siento más cómodo en lo otro, me siento más cómodo estableciendo un marco, encontrando una voz y a partir de ahí moviéndome. Pero yo quería preguntarle, digamos, uno cuando lee su obra tiene la sensación de que, como todos los grandes escritores, más que novelas redondas y cerradas, la obra forma todo, o sea, son partes todas las novelas de una sola gran obra. Hay personajes que vuelven a aparecer en una novela en un papel protagónico, luego en otra esos mismos personajes aparecen como personajes menores, como si obsesivamente quisiera escribir una sola novela, como si hubiera una gran obra ideal y cada novela quisiera llegar a ser esa única novela que quiere escribir. Dígame si me equivoco. Es interesante porque yo sí siento que, no sé si en todo escritor, pero en muchos escritores existe esa idea de la gran novela, de la obra totalizadora, de la obra integradora. Y habemos algunos que escribimos por pedazos, que no tenemos ese esfuerzo o no logramos esa realización de la gran novela en que todo se integra. Seguramente somos impacientes o no nos llega la fuerza creativa de la misma forma, pero yo hace mucho tiempo dejé de pensar en la gran novela y entonces más bien es como una obsesión con el mundo, con ciertos personajes que quedan sonando, ciertos personajes que son secundarios en una novela o que apenas muestran su rostro y algunas frases, alguna aparición muy secundaria y que me queda sonando. Y ese personaje me queda sonando y queda ahí guardado. Y entonces la aparición de ese personaje en una próxima novela, o sea,
¿Es muy pensada de antemano? No. Eso es lo que pasa, que no es muy pensada. Voy a ponerle un ejemplo para... Es la mejor manera de verlo. En Tirana Memoria, al final de Tirana Memoria, yo estoy trabajando a un personaje ya mayor que se va a suicidar y que es vigilado por un policía. Y ese policía anda siempre detrás de él porque este personaje es comunista, es un agente soviético. Y el policía apenas aparece en unas 3 o 4 páginas, 5 de la novela. Cuando yo terminé Tirana Memoria, quedé, por supuesto, como siempre que termino un libro, bastante harto, cansado y todo. Pasados unos meses, sin que yo pensara cuando escribí Tirana Memoria, cómo iba a seguir, a qué me iba a dedicar, qué tipo de novela iba a escribir después, me apareció el personaje. Y como en Tirana Memoria había trabajado un lenguaje y unos personajes muy racionales, muy poco desquiciados, de pronto sentí como la necesidad de meterme en este policía y convertirlo en un torturador 10 años después o 8 años después, pero me sucedió sin tener ni siquiera un plan de novela. Yo escribí esa primera parte del Vikingo y quedó guardada 2 años. Yo no sabía si eso era un cuento, si eso iba para... No tenía la remota idea. E incluso todavía escribí la segunda parte de María Elena y no sabía si eso era una novela o para dónde iba. Es decir, no soy muy planificador en ese sentido, sino que es más la necesidad de los personajes que van saliendo. Ajá. Pero, por ejemplo, quería preguntarle si he visto que a usted no le gusta que digan que escribe novelas políticas, que usted escribe novelas en castellano, novelas y punto. Sin embargo, es muy difícil para uno como lector no ver la violencia y la violencia política como el gran personaje de su obra. No sé si eso le incomoda, si le parece que eso es acertado, porque la violencia, y la violencia de origen político y la violencia que tiene que ver con la política, son inevitablemente el tema de su obra. Sí es inevitable, pero lo que pasa es que toda clasificación siempre dejará una gran parte fuera. Yo preferiría que dijeran que yo escribo novelas satíricas, a que novelas políticas, y seguramente es tan real como decir que escribo novelas políticas, decir que escribo novelas satíricas, y que hay personajes de la vida política salvadoreña que quien nadie conoce, ningún lector fuera de El Salvador, que seguramente se verán ahí, ¿verdad? Y que eso es uno de los componentes fundamentales de la sátira. Entonces, lo que no me gusta son esas clasificaciones porque dejan toda una parte fuera. Y claro, y como la política está tan depreciada, ¿verdad? Y la política está tan prostituida y tan de capa caída, pues hombre, que le pongan a uno el epíteto menos interesante del mundo actual es como que, joder. Pero no, estamos en Colombia, que es un país que está en este momento en un proceso de paz. Bueno, pero es Colombia. La política no está tan desvalorizada, yo creo. Hay lugares donde sí, hay lugares donde no. Sin embargo, usted dice que usted pertenece a la última generación de escritores que tuvo una utopía revolucionaria, o que fue... Sí, eso es generacional, más que utopía, fuimos la última generación de la Guerra Fría, ¿verdad? Es decir, crecimos en un marco de Guerra Fría. Supuestamente la Guerra Fría ya terminó, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro. No sé, hay siempre cierta mentalidad que queda durante muchos años. Hoy mismo recibía yo un correo de una académica americana, me decía, y el sentido de libertad de expresión en Latinoamérica tiene el mismo que en Estados Unidos, que es fundamentalmente anticomunista. Me quedaba pensando yo. o tiene otro sentido la libertad de expresión en Latinoamérica, aparte del anticomunismo como en Estados Unidos, me decía. Y entonces dije yo, me trae a esto, ¿no? Es decir, que yo me formé en una sociedad que la libertad de expresión era precisamente el anticomunismo, ¿no? No sé si ahora se hace. Y a eso me refiero yo, me refiero a que
yo crecí en un mundo bipolar, donde teníamos por un lado el poder de Estados Unidos, que había apoyado 60 años de regímenes militares en El Salvador, y por el otro lado la Unión Soviética y Cuba, que apoyaban el movimiento armado y que parecían como los liberadores. Es decir, desde que yo tengo memoria, así fue hasta que todo terminó de otra manera, ¿no? Por eso digo que ya las nuevas generaciones, que nacen a finales de los 60 y todo, no tienen ese peso. También digo que nosotros tuvimos suerte, porque digamos, como generación, los que nacimos en los 50, la caída del muro de Berlín y digamos la caída de la utopía comunista nos encontró todavía bastante jóvenes. Sabe que hay algo que a mí me asombra, digamos, usted empezó como poeta y queriendo escribir y ser músico también, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted tal vez tenía, no sé, 18, 20 años, ya habían asesinado la guerrilla a Roque Dalton, con lo cual eso podía haber sido una gran lección para que la gente que tenía pasión por la literatura, digamos, huyera de la opción política, pero no lo fue. No lo fue porque las guerras civiles no responden a una racionalidad en cuanto se toma partido. Es decir, en una guerra civil usted toma partido no por ideología, toma partido por dónde están sus amigos y quiénes matan a sus amigos y a su familia. En la guerra civil es mentira eso, probablemente en los liderazgos y en gente que ya está muy madura, ¿no? Pero cuando usted tiene entre 15 y 25 años y entra a una guerra civil, usted está con su bando. Y es su bando el que entra. Y ahí la ideología es una cobertura en que en realidad, que es lo que yo trato de mostrar un poco con el personaje de La Sirvienta y el Luchador, que es un tipo que entra a la guerra. ¿Cuál personaje? ¿El luchador? No, el chico que es de la guerrilla. Sí, el hijo de María Elena. El hijo de María Elena, el nieto de María Elena. Ajá. Entonces es eso, que en una guerra. Entonces nosotros, el ejercicio de reflexión sobre el asesinato de Roque Dalton no era suficiente para desmontar el mecanismo emocional de que esos tipos que estaban enfrente eran los que estaban matando. Me explico, a la gente que estaba en la calle o a la gente que uno conocía o a gente de mi generación, etc. Pero igualmente, mis vecinos y amigos de colonia con los que jugaba fútbol, muchos de ellos se fueron al ejército. Entonces, es que fue una guerra civil. Yo no sé si aquí ha habido una guerra civil. Él escribir ciertas obras y hacía una primera comparación yo con Onetti, que Onetti seguramente es el hombre que asimiló a Faulkner de manera más intensa, creo yo, pero que nunca se le hubiera ocurrido hacer ese tipo de desmontaje de técnicas, sino que lo asumió por ósmosis, por empatía, ¿verdad? Entonces hay un tipo de escritor mucho más cerebral que Vargas Llosa. Después paso a lo de Cortázar, que Cortázar también es un escritor mucho más... ¿Cuál de esas dos categorías, o en esa dicotomía, se siente usted, con cuál de las dos categorías, o en cuál se siente como más cómodo? Más cómodo. ¿O con cuál, desde dónde escribe usted? La verdad es que me siento más cómodo y me he movido con mayor comodidad en este tipo de esfuerzo creativo que en ese sentido no espontáneo, pero que tiene una búsqueda creativa en la cual la intuición y la energía creativa se deja con mucha más libertad para moverse y se confronta con el caso de un escritor mucho más cerebral, que arma sus estructuras y las tiene muy claras, y que luego se convierte casi hasta en su propio crítico, ¿no? El gran exégeta de su propia obra. Sí, exactamente, ¿no? Que casi manda a decir cómo hay que interpretarla, ¿no? Sí, y entonces creo que son dos tipos de escritor, ¿no? Siempre podemos encontrar esta dicotomía, este sentido de los opuestos,
este sentido de dos formas distintas de enfrentar el fenómeno de la creación. Y obviamente la pregunta que viene es, creo que se la puede imaginar, que es Vargas Llosa decía que él, porque todo viene como de Faulkner, que Vargas Llosa decía que él estudió las técnicas de Faulkner, diseccionó cómo Faulkner construía sus cosas antes de